Y creo que el último Guitar Hero, que no es exclusivamente rock, pero ha movido muchas masas, sigue influenciando mucho, No es ese güey. Es John Mayer, es John Mayer. Yo digo que es un tema como hasta áurico, energético, creativo, güey. Sí, pero yo ahí sí me meteré a defender que el que bien toca sí tiene bastante que ver. ¿Y cómo explicas a Gene Simmons? Esa persona de la que estás a punto de hablar, hasta ahorita no hay un Guitar Hero más Guitar Hero que él. Yo creo que él sí es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Él sí definió la guitarra. Yo creo que es como el Jesucristo de la guitarra, güey. Hay un antes y un después de ese hombre. Bueno, ya dinos quién es. Es tu papá, Jimi Hendrix. Hey, ¿qué tal, amigos de Crónicas del Feedback? ¿Cómo están? Bienvenidos a creo que es ¿qué? ¿Nuestro sexto episodio? Sexto. Nuestro sexto. El sexto episodio. Bendito Dios, gracias por estarnos escuchando. Gracias por ser parte de esta tan creciente y bella comunidad. Hoy estamos aquí reunidos una vez más para hablar de temas que van a hacer enojar a la gente que les gusta ofenderse por todo. Pero, pues nada, presentémonos primero antes para que la gente que no nos conozca. Yo soy su amigo Ian. Yo soy Rafa. Cuéntame, Rafaelo, ¿qué nos tiene reunidos aquí además de las ganas de hacer dinero de YouTube? El día de hoy vamos a platicar sobre cómo el concepto del Guitar Hero ha ido evolucionando con el paso de los años. Por Guitar Hero no me refiero exclusivamente a... Bueno, primero que nada, no me refiero al videojuego. Segundo, no me refiero exclusivamente a un guitarrista. Creo que un bajista también puede ser un Guitar Hero. O de algunos otros instrumentos. La figura del Guitar Hero. Me gustaría empezar con Niccolo Paganini. No era guitarrista, él era conocido como el violinista del diablo. Este cuate era un italiano que tuvo tantas enfermedades y tantos problemas que su aspecto estaba como demacrado, se veía ya como un muerto en vida. Y él supo tomar mucho provecho como de esta imagen tan lúgubre. Dicen que se vestía todo de negro, que tenía una carroza con caballos negros. Y era brutalmente loco su forma de tocar. Mucha gente hasta el día de hoy dicen que nadie ha podido interpretar a pesar de que sí hay partituras de sus piezas, que nunca nadie lo ha podido interpretar como él, porque en teoría tenía unas manos como demasiado largas. Ajá. Y le permitían hacer no sé qué tipo de pisadas o qué. Ajá. Sí, pero bueno. Sí. Unas figuras acá exóticas. Unas figuras densas. Y supuestamente Niccolo lo que tenía muy manejado era esta imagen como fantasmagórica. Se clavó mucho en su papel, lo que ayudó a que la gente fuera alimentando cada vez más esa reputación. Y para mí ese fue el primer Guitar Hero o rockstar de la historia. Ok. Porque para mí un Guitar Hero no es el güey que toca más chingón. Para mí un Guitar Hero es la persona que mejor puede manejar el misticismo en torno a cómo toca. Que también influye un poquito, siento, el virtuosismo, ¿no? O sea, tienes que ser bueno, pero... Sí, o sea, por ejemplo, yo consideraría a Keith Richards como un Guitar Hero. Y Keith Richards no es un virtuoso, güey. Pero, por ejemplo, güey, no dirías que... ¿Cómo se llama? Andrew Stockdale, que es creo que no topas esta banda. Pero el guitarrista de Wolf Mother, que también es el cantante de Wolf. Sí, conozco ¿sí topas a Wolf Mother? Y me gusta. No. Alguien me había dicho que no... Algún amigo mío le estaba hablando de Wolf Mother y me decía que no los conocía. Y me indigné. Pero bueno, no dirías que el guitarrista de Wolf Mother es un Guitar Hero, güey. Pues mira, la verdad es que conozco Wolf Mother, pero el guitarrista ni siquiera lo ubico. Es el cantante, güey. O sea, topo que tiene un afro. Ajá. Y hasta ahí. Sí. Entonces no creo que sea un Guitar Hero porque no es como que yo sea un experto, pero ya sabría de su existencia si fuera una leyenda. Sí, ok, concuerdo. Y sí, yo creo que ha ido evolucionando bastante extrañamente. Yo digo que para este episodio va a ser muy bueno que nos vayamos, para no hacer un desmadre, que nos vayamos por línea de tiempo. Y así le vamos dando un orden a la plática, ¿te parece? Sí, pero quiero poner... Como siempre, creo que ya es muy tradición de este episodio lanzar la pregunta. Échala. Al principio. ¿Tú crees que hoy en día siguen habiendo Guitar Heroes como los había en los 80s,
60, 70. Yo creo que en los 90 se empezó como un poquito de bajar ahí a diluir este concepto, aunque todavía hay unos grandes que salieron en los 2000 y en los 2010. Yo creo que el último Guitar Hero del rock fue Johnny Greenwood, del rock. Y creo que el último Guitar Hero que no es exclusivamente rock, pero que es un poco... ha movido muchas masas, sigue influenciando mucho, es... No, no es ese, güey. Es John Mayer. Es John Mayer, güey. O sea, güey, tú trabajas en una tienda de instrumentos. Sí. Dime qué riff escuchas todos los días. Slow Dancing in a Burning Room, güey. Sí, ¿por qué no pueden tocar I Don't Need No Doctor, güey? Esa está bien perra, güey. Bueno, pero... O Neon. Pero bueno, John Mayer... hay un cliente, hay uno o dos clientes que han ido y a probar las Martins, se tocan Neon así perfecto. Si están viendo esto, props. Bien. No mucha gente llega a una tienda de guitarras y toca Neon bien. No, eso yo creo que es como llegar a decir, es como llegar y sacártelo, güey, básicamente. Es como llegar y decir, ya llegué y me respetan. Sí, porque es una canción poco pretenciosa, creo yo. O sea, no es una canción muy flashy. Muy flashy. Ajá. No impresiona a la morrita de tu secundaria. Ajá. Pero sí impresiona al vendedor de la tienda de guitarras. Ajá, o sea, como que hay vatos... Bueno, no creo que la neta la gente que vaya a la tienda de guitarras busque impresionar al vendedor, ¿no? No, yo que mucha gente sí. ¿Sí? Verdad, sí. Yo no sé, yo no creo. A la vendedora. Yo no creo que vayan a eso, pero si ustedes dicen... quiero ganarme el respeto del vendedor. No sé por qué lo harían, pero si ustedes se quieren ganar el respeto de un vendedor de guitarras, Neon es una muy buena rola. Sweet Child O' Mine es mi canción favorita. No quiero demeritar a Slash ni a Sweet Child O' Mine, pero Sweet Child O' Mine es como el espantapájaros, güey. Sí, es como no mames, güey. Ya se sabe Sweet Child O' Mine. O cuando tocan... ¿Cuál otra es? Esta perra... Crazy Train también es como el espantapájaros, güey, que es así como suena muy extravagante, redundante, güey. Pero cuando llega un vato y toca Neon es como o cuando tocan alguna de Fleetwood Mac, güey, que el Lindsey Buckingham creo que podría entrar en un Guitar Hero infravalorado. Creo que no se le da el reconocimiento que quieres, pero por ejemplo, si tocas Never Going Back Again de Fleetwood Mac, qué perra rola, güey. Está bien difícil de tocar, güey. Es que, güey, yo creo que el título de Guitar Hero no te lo da exclusivamente qué tan bueno seas, porque, güey, hay muchos guitarristas muy buenos, pero vuelvo a Paganini. Uh-huh. El título de Guitar Hero te lo da el misticismo que generas en torno a tu figura. La película de Tenacious D creo que así caricaturiza y exagera y hace muy buena sátira de lo que es un Guitar Hero. O sea, es semidios que en la película hasta le salen otros dos brazos y mientras toca pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que hace un Guitar Hero mínimo durante toda la era del rock. Digamos de los años... empezó en los 50, 60. Hasta los 80, finales de los... Yo diría que 90. ¿90? O sea, sí. Porque está Metallica y todo eso que en los 90 agarró más. Yo diría que es mitad y mitad. O sea, que es mitad presencia, mitad como aura que transmites como guitarrista. Pero también creo que sí es el virtuosismo en cierta medida. Yo digo que en menor medida. No que seas el más rápido, pero que sí seas alguien propositivo. O sea, que digas... O sea, porque también a lo mejor dentro de mis top 100 de guitarristas o top 50 de guitarristas más cabrones, no estaría, no sé. Voy a decir un ejemplo, que nada más por decir un nombre. De los primeros 50 que se me vienen a la mente, no se me viene, por ejemplo, Warren de Martini. Güey, yo no sé ni quién es él. Es el guitarrista de Rat. Ok. Creo que, o de Whitesnake, ¿no? No, bueno, de Whitesnake. Seguramente es buenísimo. De Whitesnake. Y es muy bueno. Ajá, y es glamero. Sí. Pero justo, güey. Y ellos eran unos atuendos súper estrafalarios y toda esta indumentaria del glam, güey. Sí, güey, pero no... Y no pasan a la historia porque también su sonido no lo plasma, güey. O sea, estoy de acuerdo, o sea, ajá. Totalmente. O sea, que Whitesnake es una gran banda, güey. Claro, güey. Pero dejó más marca, por ejemplo... Eddie Van Halen, Slash,
CC DeVille, el de Poison, güey. Yo digo que es un tema como hasta áurico, energético, creativo, güey. Sí, pero yo ahí sí me meteré a defender que el qué bien toca sí tiene bastante que ver. ¿Y cómo explicas a Gene Simmons? Gene Simmons es bajista, güey. Bueno, estamos hablando de Guitar Hero como esta figura, puede ser desde el violinista hasta un bajista, o sea... Pero Gene Simmons también fue muy propositivo en el bajo para lo que estaban tocando, güey. ¿Tú crees? Sí. O sea, muchas rolas sí eran como pero había muchas cosas que implementaban hasta grooves de disco. Sí. I Was Made for Loving You es disco, güey. Y es rock, güey. Y por ejemplo, Paul Stanley también es considerado como un super mega guitar hero. Y sí soleaba, pero era más bien como su manera de concebir riffs. Pues mira, güey, yo la neta diría que es 70% mojo, 30% qué tan bueno eres. O sea, si necesitas ese 30, si eres puro mojo, ¿valió madre? Yo diría que es 50-50, porque, Híjole, porque el mojo también se los daba tocar pasado de verga y verse como que no les estaba costando. Yo no creo que sé, güey. Y mira, es más, me atrevería a decir que el gran, ¿cómo se dice esto? El gran número de guitarristas que consideramos como leyendas de la guitarra, yo te puedo asegurar que el 80% sí eran virtuosos. Es que depende con qué compares virtuoso, güey. Para su época. Ok, para su época puede ser que sí. Hay excepciones, por ejemplo, Keith Richards es una excepción. Jack White técnicamente no es virtuoso, Güey, pero él es un innovador y plasmó su estilo. Entonces, ellos son excepciones de gente que no eran shredders o que no tenían una técnica súper difícil de imitar, pero que aún así son Guitar Heroes. Entonces, por ejemplo, de la mayoría de los ejemplos que vayamos a dar, te puedo asegurar que todos fueron considerados virtuosos en sus épocas. No, güey. Te doy, o sea, no me los quiero ir comiendo, pero te doy uno de bote pronto. Ajá. Johnny Ramón. Johnny Ramón fue un Guitar Hero. Yo no diría que Johnny Ramón es un Guitar Hero. ¿No? No. Yo diría que sí. Yo diría que es un icono del punk, no un Guitar Hero. Ok, bueno, ahí te la doy. Sí, Ajá. Estoy de acuerdo. Pero bueno. Vámonos desde el principio, desde los anales del rock and roll. Vámonos desde antes. Entonces, Niccolo Paganini para mí fue como esta primera figura de rockstar Guitar Hero. Supo aprovechar el misticismo que había en torno a su imagen, lo explotó, acompañado de virtuosismo y algo propositivo que explotó la cabeza de las personas, porque esa es otra. Una persona que es virtuosa y toca algo de lo que la gente ya está acostumbrada, no tiene el mismo impacto. Es lo mismo que decíamos del espantapájaros, güey. O sea, exactamente. La gente también, creo que, y lo veo mucho justo trabajando como en esta tienda de guitarras que amo. Sí, yo también la amo. Fue en mi casa. Es nuestra casa. Pero, y no es como demeritando ni nada. Pero es una fase por la que todos pasamos cuando estamos aprendiendo guitarras, que crees que tocar bien es regurgitar licks a lo estúpido. Güey, yo me acuerdo la primera vez que pude tocar Iron Man. Güey, yo tenía 14 años. Y Iron estabas Man de así. Black Sabbath. Güey, fue un momento muy bello. Te lo juro, conmigo mismo. Fue como, güey, soy una chingonería. Sí. O cuando aprendí a tocar Smoke on the Water, que esa canción sí ya no la soporto. Pero bueno, cuando tenía la frescura de la ingenuidad, dije, órale, güey. Sí. Y que te juro, güey, que yo no me hubiera emocionado igual si hubiera tocado, no sé, Asturias de Isaac Albeniz que con Smoke on the Water. Porque, güey, Smoke on the Water tienes la distorsión. O sea, dices, sí, esto viene de mí, soy poderoso, güey. Sí, pero lo que iba, güey, es justo, güey, que era algo propositivo porque era virtuoso, pero no tiraba puro atasque a lo güey. O sea, como claro, que justo tirar licks lo más rápido que puedas y tocar lo más veloz que puedas es ser un buen guitarrista o ser un ícono. Y es como, no, güey, hay gente que... O sea, lo dice también alguien que creo es un Guitar Hero también que pasa por abajo del radar. ¿Baby King? No, Steve Lukather, güey. O sea, como que todo el mundo engloba a Toto como una super banda, pero Steve Lukather tiene un chorro de mérito también ahí. Y Steve Lukather dice, no es tocar rápido por tocar rápido porque da hueva. Es usar la velocidad para enfatizar secciones de la canción.
cuando está creciendo, cuando quieres hacer tensión, cuando quieres dar a indicar como que la rola está creciendo, ahí es cuando te atascas. Pero juegas con las texturas y eso es algo que veo que todavía no entiende mucha gente que se está formando, que es algo que todos devolucionamos de eso eventualmente, pero quería hacer ese paréntesis. Yo el otro día escuché, ahorita volvemos a lo de la historia, pero el otro día escuché que hay una canción de Mago de Oz que se llama Fiesta Pagana. Ajá. Y escuché que la magia de esa canción, la cual también le involucran muchas danzas, muchas artes, incluso como mucha especie de rituales de diferentes religiones, es el ir acelerando la energía poco a poco. Ajá. Entonces, Justo. o sea, si Fiesta Pagana empezara rapidísimo, como cuando llegan en punto culminante, no transmitiría lo mismo que sí, que como es la canción que empieza suave y va acelerando. O sea, es como un tema energético que la energía cada vez más, hasta que tiene que explotar. Exactamente, es darle los matices que la rola merece y que la rola necesita. Y no le quiero tirar hate a los shredders, al contrario, es como darles, a lo mejor salió un poquito hater mi comentario, pero el mensaje de todo esto es aprendan a matizar la rola, no todo es velocidad, no ser un buen guitarrista no implica a huevo tocar rápido todo el pinche tiempo. Y pues nada, eso es. Cuando yo estudié en la universidad, Ajá. Había un taller, un ensamble, ¿no? O sea, nadie estudiaba música ahí, pero era el taller de la tarde. Sí. Y había un chavo que era metalero, güey, y tocaba bien rápido, hacía tapping. Y yo decía, órale, este cuate le sabe. Uh-huh. Y el profe nos puso a llamear Yellow Ledbetter de Pearl Jam, que creo que son 3 acordes. Y era el típico vato que se quería atascar en la rola. No podía, Ian. O sea, no podía seguir la rola. No podía hacer un bend sabrosón y regresar. No podía regresar a su nota raíz en el momento adecuado. No tenía gusto. Y el profe le decía, a ver, mano, o sea, puedes tocar tantas notas por minuto. Pero no te sabes un buen de escalas. Güey, esto es un blues, es lo básico. Y él decía, no puedo. Y sí creo yo que es un gusto que vas desarrollando, güey. Estamos sonando bien como señores. Necesita más feeling. Sí. Puedes tocar rápido, pero no tienes feeling. Perdón, pero sí. A mí, ya para cerrar este tema, a mí justo me pasó algo muy similar. Tuve la oportunidad de estudiar un verano en Berkeley y tuve como los dos. Tuve los dos contextos, estaba muy cagado porque tenía 2 roomies cuando me estaba quedando ahí en las instalaciones. Uno era un güey que tocaba de hobby, que fue a Berkeley pues a ver si le gustaba la música para dedicarse. Cuando ya vas a Berkeley es porque ya sabes que eso es a lo que te quieres dedicar. Bueno, ¿de dónde era? Era gringo. El privilegio, papá. El privilegio. Y aparte sí, platicando con él sí me decía que era, o sea, inferí que era de lana. Entonces, y el otro era un japonés que llevaba tocando 6 meses la lira, güey. 6 meses. Y tocaba metal progresivo pasado de lanza, güey. Güey, pues es que a un japonés de 5 años le das una guitarra 2 semanas y ya toca. Sí, güey. Y yo le preguntaba como, güey, ¿qué pedo? ¿Cuánto tiempo llevas tocando? O sea, me llevaba bien con él. Y no, pues 6 meses. Y así de que, güey, se paraba, tocaba, se iba a tragar, regresaba de tragar, agarraba su guitarra y en Berkeley había como unos cuartitos chiquitos para que te aislaras y no molestaras a nadie y te ensayaras. Y ahí se la vivía todo el día y no va a regresar en la noche a jetearse. Así. Es que es el poder del focus. Y no es que ellos sean especiales. No, es que tienen los disciplina. Hábitos. Claro. Y lo interesante es que hubo audiciones para hacer como un ensamble justo como de progre, rock o algo así. Y ese güey que era de los vatos que más chido tocaba la guitarra, o sea, a nivel velocidad y virtuosismo, no quedó. También al final del curso había audiciones para que te aceptaran a la uni. Y en la audición para que te aceptaran a la uni, aparte de si te aceptaban o no, depende de qué tan buena sea tu audición, te dan un porcentaje de beca. Ok. No le dieron beca, güey. Sí lo aceptaron, pero no le dieron beca. Eso quiere decir, reforzando el punto, la velocidad no te hace buen guitarrista. Tienes que tener buen gusto y tienes que tener conocimiento de muchas otras cosas. Pero eso vamos a hablar de eso en otro podcast que también ya estamos discutiendo ese tema. Regresémonos a la historia. Venga. Después de Niccolo Paganini. Después de Niccolo Paganini, yo creo que el ancestro más viejito del rock, sí creo que es Robert Johnson. Sí. Robert Johnson, quienes no sepan de él, era un afroamericano que vivía cerca del río Delta,
donde se tocaba... Mississippi River. Exactamente. No, sí era por Mississippi, ¿verdad? Sí, creo que sí era Mississippi. Y donde se tocaba... No, güey, según yo él vivía en Mississippi y vivía por el Delta River. O sea, por el Delta River estaba por Mississippi. Bueno, si alguien de ustedes sabe más geografía de Estados Unidos, por favor, corríjanos si sí o si no. Sí, o sea, pues, según yo de ahí se acuñó el término del Delta Blues. Delta Blues. Ajá. Entonces, pues, este tipo Robert Johnson, pues venía de la clase trabajadora, le encantaba tocar la guitarra, pero aparentemente siempre fue un guitarrista bastante malo del promedio. Desapareció un tiempo y regresó tocando cosas que nadie podía tocar y nadie podía entender el salto en skills que dio. Ajá. En torno a eso se desarrollaron muchos chismes de que pues la única forma de que este cuate se la rife así es vendiendo su alma al señor de las tinieblas. Al cornudo. Y pues que esa fue la razón por la que pudo desarrollar tanto éxito. Eso es mito. Lo que sí es realidad es que él se volvió a aprovechar de ese mito. Escribía mucho sobre el diablo canciones, y de que se iba a morir y de que... Eran rolas muy oscuras. Sí. Muy densas. De hecho, hay un cover de él que lo tocan los Rolling Stones. Está bueno. Ya no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la canción. No, pero pues buen dato, mijo. Él pues es el primero que empieza como a jugar, bueno, el segundo que empieza a jugar con esta imagen. Lo que sí pasó es que la fama lo mareó. La fama, o sea, era famoso en su pueblo, ¿no? Bueno, pero en los, ¿qué eran? ¿Los 30s o los 20s? Según yo eran los 30s. Güey, ahí ser famoso en tu pueblo era lo mismo que ser famoso en... Bueno, que también los pueblos eran de 200 güeyes. Sí, y eso lo hizo adicto a las mujeres. Y al alcohol, ¿no? Y al alcohol. Sí. Y se dice que por andar de fuckboing, en una cantina lo envenenaron. Se cayó muy mal al piso y... se murió. Ese fue su último día, ¿no? Ajá. Y murió a los 27 años. Fun fact. La primera... No, Niccolo Paganini que hace como a los 30, ¿no? No, Niccolo Paganini no es del Club de los 27. Él es el primer. El fundador. Del Club de los 27. Que ya igual en los 20 vivir a los 27 es como ahorita vivir a los 80, güey. Ahí ya... a los 27 ya tenías 3 hijos y 2 divorcios y 4 casas, güey. Sí. Bueno, si eras blanco. Y terrenos. Si eras blanco. Sí, él probablemente tenía su guitarra y el equivalente a las deudas de manutención en esas épocas. Sí, güey. Porque sí decían que tenía varios hijos regados, ¿no? Ese güey. No sé lo de los hijos, pero sí, o sea, él era un relajo. Ajá. No se hacía responsable, era un rockstar, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, después pasa mucho tiempo. Se escuchaba mucho el jazz en los Estados Unidos. Ajá. Todavía no existía el concepto del rock and roll como lo conocemos hoy en día. A pesar de que el Delta Blues sí es como de los pilares del rock and roll, pasaron años sin que hubiera rock and roll. ¿Qué pasa? Llegan los años 50 y pues todos conocemos a el mismísimo Elvis Presley, que en realidad Elvis sí llegó a tocar la guitarra chido años después, pero muy al inicio de su carrera... La guitarra, lo que tocaba en la guitarra era muy básico. El que sí era un gran guitarrista era Scotty Moore, el que tocaba para Elvis, ¿no? Ajá. Y Scotty Moore fue como quien empezó con estos riffs más estridentes y rockeros, pero en realidad yo diría que después de Robert Johnson, el Guitar Hero que más influencia tuvo, que no tuvo tanta porque se la quitó Elvis, fue Chuck Berry. Sí, claro, siempre los blanquitos. Y ahora, nos saltamos un gran periodo, porque también justo, creo que también el jazz nos dio varios, porque hubo un momento en el que los jazzistas eran los rockstars, güey. O sea, de que, por ejemplo, Buddy Rich, que yo sé que es bataco, y Coltrane, o si quieres ver como guitarristas, Pat Martino o Wes Montgomery. O sea, ¿cómo se llamaba que tiene tiene un modelo de Epiphone Signature, güey? La Broadway, que es de se me fue, pero tiene una Epiphone Signature, güey. No me acuerdo, güey. Bueno, pero todos ellos también, o sea, como que ahorita vemos para atrás el jazz como música
fina, de gente elegante, fancy, ya sabes, de restaurante caro para estudiar, pero los jazzistas, o sea, me vas a vipear probablemente por todo lo que estoy a punto de decir, lo siento YouTube, pero la mayoría de los jazzistas eran adictos a la heroína, güey, y eran adictos al perico y al alcohol y se jóvenes porque como que la presión hiciera un mundo y lo retrata un poquito la película Whiplash, que era una obsesión tanto por ser el güey más cabrón, güey. Y te voy a decir algo, en Whiplash el chavo está en una universidad. Ajá. O sea, los true jazzistas... Sí, eran en la calle, güey. Era aprender con tus cuates en la calle y a lo mejor lo hablamos en el episodio, hace 2 episodios, lo que podrías aprender en un mes con un método, para un jazzista eran 6 meses, güey. Sí, porque tenías que buscar la información y llamear y encontrar a alguien, a lo mejor encontrar un tutor o encontrar a un mentor que te llevara por el camino del jazz, o simplemente mucha gente fue pionera porque se metían a estudiar la teoría y de la teoría decían, no, pues es que, o sea, me puedo sacar esto del culo, güey, y puedo meter esta nota aquí y acá o sea, sí, pero cada descubrimiento te tomaba mucha experimentación. Sí, o sea, era meterte y clavarte y decir, a ver qué pasa si sobre este acorde toco esta nota que no es de la escala, pero me da esta posibilidad para llegar a... Entonces, esos güeyes también eran como un pedo de... Se obsesionaban tan cabrón para ser mejor. Hicieran un poco rockstars en su icono, nada más que como que... Yo creo que la popularidad tan aplastante del rock and roll hizo que nos olvidáramos de que en esas épocas sí. había mucho rockstar, lo que ahorita consideramos como un rockstar en el mundo del jazz también. Estoy de acuerdo. Yo la verdad soy una persona bastante inculta para el jazz. Yo también, la neta, pero pues digo, cuando estudias música a huevo, hay dos vertientes cuando te vas a estudiar la carrera de música. O te vas por la vía clásica, güey. O sea, que es la música como académica de sala, güey, como es música barroca, porque no es música clásica, se le dice música académica. O te vas por la ruta del jazz, que es más contemporáneo. Entonces, a huevo, en algún momento ves algún estándar de algún guitarrista cabrón. Entonces, son nombres que sé, pero que no domino sus discografías, pero me consta que tienen un legado importante. Quería hacer ese pequeño paréntesis para no saltarnos ese gap de 20 años. Sí, totalmente. Y creo que a mí se me pasó porque era necesario hacerlo. Sí, no, pero ahora sí, Chuck Berry. Entonces, bueno, Chuck Berry, para mí ese güey fue el genio que pudo integrar varias cosas. Uno, dar un buen show. Güey, ese güey cuenta que... El patito, güey. El patito nació porque en una presentación ellos querían como... distinguirse por según ellos, unos atuendos muy locos que traían. Y, güey, al público no impresionaron a nadie. Y, o sea, estaban tocando música que otros artistas tocaban parecido, ¿no? Ajá. Chuck Berry dijo, güey, yo necesito impresionar, ¿qué hago? Y ese paso del patito se lo enseñaron cuando él era un niño, güey. Era a lo mejor como su ratón vaquero. Entonces dijo... En el bailable del kinder, güey. Muy probablemente, güey. O sea, él dijo que era un paso que se sabía desde niño. Ajá. Y lo empezó a tocar con la guitarra y la gente se prendió. Dijo, güey, ¿qué pedo? Esto está chingón. Y dijo, pues lo voy a volver a hacer, ¿no? Ajá. Entonces como que ese fue el ancla para Chuck Berry para decir, ok, la gente cuando quiere escucharme, no solamente me quiere escuchar. Me quiere ver. Me quiere ver, se quieren divertir. Entonces como que ahí nace esta nueva imagen del que es músico, pero que no solo es músico, también es showman y también baila y también se echa sus chistes en el escenario. Y esta figura de frontman que es tan importante, Chuck Berry, digamos que es el pionero. Ahora, era en los Estados Unidos, era una sociedad muy conservadora. Muy racista. Eran muy racistas, güey. Entonces, cuando descubren a Elvis, que también honor a quien honor merece. Ah, no, claro, güey. Elvis lo hacía muy bien, pues los reflectores se van para Elvis. Sí, lo alzaron muy cañón porque justo como que estaba viendo justo uno de estos videos de la cuenta que nos gusta de Polyphonic. Vayan a checar esa cuenta si quieren saber un poquito más de la historia de la música en general, de varios géneros. Polyphonic es muy chido. Sí. Y justo hablaban un poquito de que justo en esas épocas era toda la música de gente afroamericana
eran como, los ponían como, se llamaban race records, o sea, como discos o grabaciones de raza, o sea, de gente, pues, o sea, como, pues sí, de raza afroamericana, era como el término políticamente correcto, race records, y en este video habla de que en esas épocas, como en los 40, 50 más o menos, o 60, algo así. Estos eran más populares que la música de gente blanca, güey. Entonces que ya no solo a los shows de gente afroamericana los iban a escuchar puro gente afroamericana, sino que también ya iba la gente blanca, güey. Y lo cagado de Elvis, que ahorita dices que justo todos los reflectores se fueron por ahí, es porque todo el mundo les gustaba más cómo hacían música los afroamericanos. Siempre ha sido así. Pero Elvis adoptó mucho de eso. Elvis porque creció según yo, creció como en el gueto y estaba muy rodeado como de la cultura afroamericana. Güey, la casa de Elvis no tenía ni luz ni agua corriente. O sea, Elvis era barrio, güey. Sí, y creció, y pues la mayoría de la gente que crecía en estas condiciones eran afroamericanos. Entonces creció como con mucho de esa influencia y recordando un poquito, no sé qué tan cierto sea esto, de lo que vi en la película de Elvis, en el como biopic medio endulzado que hacen, es que justo lo escuchaban en el radio y decían, no mames, qué bien canta este güey. Y dicen, ¿y qué crees, güey? No es afroamericano, es blanco. Y todos decían como, no manches, canta como negro. Es que su tesitura sí era muy grave. Entonces dijeron, puta, güey, es una mina de oro, güey. Un güey que canta como negro y es blanco. Y se mueve como negro. Chuck Berry, Elvis. La figura del Guitar Hero pues empieza como a encarnarse. Ajá. Elvis salía mucho con su Martin D28 y hasta tenía como una especie de funda de piel su guitarra. Esos Gibson. Tenía que ser cool, pero o sea, hay quienes dicen que Elvis no tocaba y Elvis en un momento de su carrera sí tocó. En el concierto de Elvis 68, que es así para mí lo mejor que ha hecho Elvis. ¿El de la tele que lo televisaron? Sí, ese. El que era en el traje todo de piel. Ajá. Que tenía una Fender Coronado preciosa, güey. Según yo no era una Fender Coronado. ¿No era una Coronado? Parece una Coronado. Era una semihueca roja, pero era de otra marca. No era una Coronado. Yo pensé que era una Coronado. Sí se parece. Pero ahí Elvis está tocando y se la rifa. O sea, sí tiene swing y todo. Uh-huh. Pero bueno, entonces ya ahí empieza como esta onda de que te tienes que ver cool con tu guitarra. Luego, donde yo siento que se consolida todo muy cañón es en los benditos años 60. Güey, yo creo que ese fue realmente donde el Guitar Hero acabó de formarse esa imagen que tenemos ahorita, güey. Y te das cuenta lo afortunados que somos de que todavía tenemos Guitar Heroes de los 60. O sea, muy probablemente en 10 o 15 años ya no voy a poder decir esto. No, ya van a estar todos muertos, pero ya tenemos un podcast hablando de eso que lo pueden checar ya mismo, capítulo 2. Y sí, güey, o sea, todavía tenemos esas grandes figuras y yo creo que el concepto del Guitar Hero ya más sofisticado, que, o sea, en los 60s que fue experimentación, ya no era... Drogas. A base de drogas, güey, a base de experiencias psicodélicas, de meditación. De hecho, en los 60s, la experiencia guitarrística iba mucho en torno a la música de la India. Y la música de la India influenciada por el sitar y todo, que también viene de la psicodelia y de todo. Sí. Y todo este movimiento viene mucho de Inglaterra. Casi todos los Guitar Heroes sesenteros eran ingleses. Dígase Jeff Beck. Jimmy Page. Eric Clapton. Clapton también, sí. Keith Richards. Yo me atrevería a decir que Harrison también coqueteó con ser un Guitar Hero. Yo creo que ningún Beatle es Guitar Hero, güey. ¿Tú crees? Ninguno. Es que son Beatles. O sea, son ellos, pero se les pueden atribuir las medallas que quieran y no lo voy a discutir, pero no creo que ninguno de ellos haya sido un Guitar Hero. Mira, probablemente una leyenda de la guitarra. No se le reconozca como, pero Harrison en esos momentos estaba subido en ese tren de tengo que experimentar para descubrir todo lo que hay detrás de la guitarra. Y fue un guitarrista muy experimental, ¿no? Sí. Pero estoy de acuerdo que no llega a tener ese... Sí, no. O sea, en mi corazón sí, yo lo reconozco como tal, pero creo que públicamente a Harrison no se le ve así. Ajá, yo no lo veo así a ninguno. Yo creo que
otros 50 que se me vienen a la mente. Es como de, ay, cosita. Sí, Harrison, sí. O sea, ¿sabes qué pasa? Que Harrison nunca fue un guitarrista como demasiado flashy. De hecho, cuenta la leyenda que su esposa, que era Patty Boyd, ajá, cuando pues Clapton, que era su mejor amigo, empezó a coquetear con ella y supuestamente Clapton a esta Patty Boyd le enseña la canción de Leila. Y dice, Y dice, sí es el chido. Porque era una canción que claramente demostraba mucho más virtuosismo del que Harrison podría tener. Ahora, a mí se me hace que Harrison, a nivel propuesta, tiene cosas mucho más interesantes que Clapton. Posiblemente, pero... Espera, entre todos estos británicos hay uno que se hizo famoso en Inglaterra, pero no era inglés. Y yo creo que él, esa persona de la que estás a punto de hablar, él es... Hasta ahorita no hay un Guitar Hero más Guitar Hero que él. Yo creo que él sí es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Por mucho. Y acabó de consolidar todo lo que nosotros... Todo lo que el mundo... O sea, él sí definió la guitarra. Sí, hay un antes. Yo creo que es como el Jesucristo de la guitarra, güey. Hay un antes y un después de ese hombre. Bueno, ya dinos quién es. Es tu papá, Jimi Hendrix. Totalmente. Y Hendrix supo... Es que tenía todo alineado, güey. Daba un buen show. O sea, eso de quemar su guitarra, no fue el primero en hacerlo, pero lo hizo con mucho estilo, ¿no? Sí, o sea, él era un virtuoso, güey. 100%. Totalmente. Y tenía el flow, güey, tenía el estilo, o sea, todo el outfit psicodélico, todos los colores. Y era un güey que, aparte, que eso es algo que creo que a mucha gente se le olvida, que también es importante como artista. Él tenía un concepto y era muy, o sea, era un artista en toda la expresión de la palabra. No solo era un artista musical, sino que tenía una visión súper clara de la estética visual que que necesitaba su proyecto, los colores, los discos, todo seguía como una línea muy marcada y eso era como obra de su coco. Y estaba jugando en modo difícil porque a fin de cuentas era negro. Ajá, y seguían siendo épocas distintas. Y también era muy político en muchas cosas. Creo que él estaba muy en contra, pues, de la guerra, creo que de Vietnam, que era la que estaba en ese... Eso sí no sabía. Era muy, muy, muy político. Pues o sea, sí sé que era como hippie. Era hippie, pero en esos tiempos ser hippie era ser político, porque pues todo el discurso de Estados Unidos era justo la propaganda de que tenemos que llevarle la libertad a todo el mundo y pues justo los hippies empezaban a rebelar contra este pedo de la guerra de Vietnam, güey. Y hay una entrevista, de hecho, con Stevie Ray Vaughan, que ya llegaremos a Stevie Ray Vaughan, que él insinúa que dice, yo creo que había mucha gente que se estaba dando cuenta de la influencia que estaba agarrando Jimi Hendrix y de su discurso tan pacifista, y ese discurso pacifista no era algo que el gobierno estadounidense y Estados Unidos desde los siglos de los siglos, su negocio principal y su manera, o sea, lo que le exporta al mundo es de guerra. Luego llegar a resolverlos y colgarse medallas. Entonces Stevie Ray Vaughan dijo, yo creo que mucha gente empezó a tener miedo de la influencia que Jimi Hendrix podía tener en los jóvenes. No lo digas. Y decidieron... No lo digas. Desaparecerlo. Exactamente. Decidieron desvivirlo, por no decir otra palabra. Mira, hay un buen de teorías para saber cuál sí, cuál no. Está cañón. Pero que haya tantas teorías... Pues sí deja uno pensando cuál es. Sí. Pero sí, Hendrix, sin duda alguna, era una bestia. Yo creo que se llevó a todos los de esa década. No hay uno que digas... Bueno, Hendrix, que también es una persona que yo lo estuve escuchando. No soy tan fan de su música en general, o sea, como un todo. Uh-huh. Pero sí escuché como toca y dije, wow. Que Hendrix decía, no, si quieres ver un guitarrista perro, escucha a Rory Gallagher. A Rory Gallagher. Creo que le dijeron, ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Y dice, no sé, pregúntale a Rory Gallagher. Y Rory Gallagher estaba muy pesado porque tenía como la misma escuela de Hendrix. Ajá.
Pero ahí yo le doy mucho mérito a Hendrix porque creo que Hendrix fue el que fundó como esa corriente, esa forma de tocar. Sí. Pero Rory Gallagher sí tocaba más limpio y cantaba muy chido. O sea, la voz de Hendrix sí está muy limitada, que sonaba bien en su contexto. Ajá. Pero Rory Gallagher cantaba chido y tocaba cabrón, güey. Sí, que yo soy más Team Hendrix como música en general. O sea, las rolas de Hendrix me gustan más que las de Rory Gallagher. Pero sí, o sea, como que Hendrix se quitaba el sombrero ante Rory Gallagher. Pero eso ya sería a debate. Yo creo que en general Jimi Hendrix se llevaba a todos sus contemporáneos, les metía una arrastrada. Y qué bueno que a Clapton le puso una arrastrada, porque Clapton, digo, no lo conozco, pero por lo que sé, era un músico muy egoico y siempre ha estado como sintiéndose por encima de todos. Hubo una ocasión en la que Van Halen con Brian May le hicieron una canción juntos y le regalaron una copia. Era un jam de blues, pero pues lo hicieron como por cariño, no querían impresionar a nadie. Y Clapton se ofendió de que le dieran eso. Sí, de que dijo que estaba culero y no sé qué. Y fue como, ay, güey, cállate. Relájate, ¿no? También hay otra teoría de que Clapton tuvo que ver en la... Con lo de Stevie Ray. No, en lo de Hendrix. Bueno, lo que sí fue muy claro fue que Hendrix le puso una arrastrada a Clapton en un escenario. Sí. Con lo que Clapton aparentemente no pudo, ¿no? Yo había escuchado eso de Clapton, pero con Stevie Ray. También había esa teoría pero es que había había como le decían a Hendrix el hombre que desvivió a Dios. Porque decían, o sea, había muchos grafitis en los 60s en las paredes de Londres que decía Clapton is God. Sí, güey. Entonces decían como Hendrix es el güey que destronó a Dios. Entonces yo creo que también ahí había un pique. Y bueno, continuando con los 60. Estábamos en, yo creo que el más destacable de ahí sí fue Hendrix, pero pues estaba Jimmy Page, estaba Jeff Beck, estaba Clapton, estaba Rory Gallagher. Y luego llegan los 70s. Sí, yo creo que los 70s son una temporada medio rara para el Guitar Hero, porque en la música hay muchas ¿cómo se dice? Divergencias. Ramificaciones. A partir de bifurcaciones. A partir del tronco que lleva la música. Sí, porque llega el funk. Empieza el funk, empieza el disco. Entonces, como que ya no todos los ojos estaban en la misma corriente. Ajá. Sino empiezan a ver bajistas muy buenos que tocan funk, bajistas muy buenos de disco. Pierde un poco de protagonismo la guitarra en cierta medida. También estaban los que eran rockeros de hueso colorado con Led Zeppelin, por ejemplo. En los 70s Jimmy Page se vuelve se consolida ídolo, ¿no? Como, digo, ya que ya no estaba gente. David Gilmour creo que es un Guitar Hero también importante. Y en los 70s es cuando más pega. Ajá. Otra banda que falta aquí, muy, muy necesario mencionarlos. Y creo que es uno de los Guitar Heroes que también revolucionó, bueno, no revolucionó la guitarra, pero sí, él creo que en muchos sentidos sentó las bases para muchos guitarristas de metal. Y era Ritchie Blackmore. Sí, totalmente. O sea, Ritchie Blackmore también llevó el virtuosismo y la velocidad a otro nivel porque ese güey y ya empezaba, él como que ya empezaba a clavarse con otros conceptos más densos que no solo nada más tocar la penta de arriba para abajo, sino que ya empezaba a incorporar muchos arpegios, muchos runs más velocistas y mucha gente, por ejemplo, Petrucci. Yo diría que Randy Rhoads. Pero Randy Rhoads es ochentero. No, sí, pero agarran de ahí mucho. Sí. Randy Rhoads, Petrucci dice que Blackmore es una de sus grandes influencias. Creo que también Malmsteen. No me acuerdo si Marty Friedman. Sí, creo que Marty Friedman del Megadeth también dijo, no, Blackmore es... Sí. Sí, pero a pesar de que musicalmente aportó muchísimo, yo sí creo que le faltaba un poquito de ser esa imagen mística de Dios. Yo creo que sí lo fue. O sea, yo creo que pasó muy por abajo del radar de muchos,
pero Deep Purple es bandono, ¿no? Sí, claro. Y justo yo creo que y también ese güey como que fue y se hizo lo suyo y se fue a Japón y empezó a experimentar cosas más, hizo su propia banda. Y creo que luego se volvió a juntar con Deep Purple. Pero creo que Blackmore también es una figura, un Guitar Hero muy, muy, muy importante en la década de los 70s. Y bueno, yo siento que él es quien pone como el ancla para que en los 80s vuelva a haber un resurgimiento bestial. Espera. Nos falta otro de los 70s. A ver. Tony Iommi. Asústame. Pero Tony Iommi era más sesentero, ¿no? No, según yo Black Sabbath era más finales de los 60s. Finales de los 60, sí. Y fíjate que sí pensé en él, porque pues a fin de cuentas el padre del heavy metal, ¿no? Ajá. Pero sí creo yo que estando junto a Ozzy Osbourne, es difícil que haya una estrella que opaque a Ozzy Osbourne. Sí, o que, bueno, que brille igual. No, ¿por qué no opaque? Que brille igual que Ozzy Osbourne. Sí, güey. Te la doy, pero Tony Iommi es Tony Iommi, güey. Ah, no, claro. O sea, a él se le debe muchísimo, porque les doy un poco de contexto. Perdió las puntas de 2 de sus dedos. Él ya estaba deprimido, tenía su banda, le gustaba mucho tocar. Y para poder seguir tocando, porque pues, estaba lastimado y no podía tener la misma agilidad, le olían los dedos, empezó a experimentar mucho con las distorsiones, que en ese entonces no habían pedales, era súbele al ampli. Tronar el ampli. Hazle perforaciones al cono de la bocina. Ajá. Él modificó mucho sus amplis y todo. Lo que buscaba era dar notas más largas, pero que se llenaran esos espacios. Y gracias a esa experimentación que él tuvo que hacer. Y con afinaciones más bajas también. Para que no fuera tan duro, ¿no? Uh-huh. Gracias a eso nació el heavy metal. Entonces, probablemente a lo mejor no se ve tanto como con todos los reflectores, pero creo que se merece un lugar. Sí, Tony Iommi es Guitar Hero 100%. Yo creo que sí. Esos dos fueron... no, esos tres. Gilmour, Ritchie Blackmore y Tony Iommi sí creo que fueron pilares en la década de los 70s del rock and roll. Y mira, seguramente se nos están pasando más. Sí, claro. Ustedes pueden aquí aportar y seguramente habrá una plática, pero son como los que nos vienen a la mente. Ajá, ahorita. no va a faltar el güey que se va a ofender de que... ¿Cómo no estás incluyendo a este güey que... a mi guitarrista de banda rusa underground. ¿Sabes quién también? Y este güey también sí pasa muy, muy por abajo del radar porque no es... Porque es progre. Y el progre no es tan digerible para toda la gente como lo puede ser el rock puro. Alex Lifeson, güey. ¿Quién es Alex Lifeson? El guitarrista de Rush. Ok. Y Alex Lifeson, justo, Rush creo que su apogeo fue en los 80s. Pero empezaron en los 70s con sus primeros discos y Alex Lifeson, o sea, sí definió mucho su sonido progre y su sonido chido en los 80s, pero Alex Lifeson y Rush es una banda que nació en los 70s, güey. Y yo... Híjole, pero te voy a decir algo. Creo que le pasa parecido que a Tony Iommi, que es... estando junto a Geddy Lee y contra Neil Peart, güey. O sea, sí. güey, yo conocí esos dos nombres de Rush y sabía que el guitarrista es muy bueno, sí. pero no lo tenía en la punta de la cabeza. Es que Neil Peart, porque Neil Peart era el que escribía las rolas, güey. O sea, las letras las escribía Neil Peart. Okay. Y bueno, Geddy Lee que tocaba el bajo y mientras cantaba y luego en la misma rola tocaba el sinte y seguía cantando, O güey. a veces tenía un bajo guitarra de 2 brazos o sí, o sea, una locura. Geddy Lee era una amenaza, güey. Ese güey sí, qué pedo, güey. Pero yo creo que Alex Lifeson también es uno que pasa subestimado. O sea, tiene mención honorífica. Mención honorífica, sí. Y bueno, ya después de los 80s, ¿no? Que en los 80s levantabas una piedra y encontrabas un guitarrista virtuoso, güey. Sí, fue una época en la que mucha gente critica el rock ochentero porque dice, está demasiado producido, es muy artificial, todo se remontaba al look, a la estética. O sea, creo que eso era muy importante porque empezaba MTV, ya vendía mucho el espectáculo visual, pero en los 80s los guitarristas pulieron muy cañón su técnica, empezaron a aprender técnicas cada vez más sofisticadas. Ahí es cuando Eddie Van Halen, yo que de los top 5 Guitar Heroes del mundo. Es Eddie Van Halen, claro. Y ahora, pequeño paréntesis, yo creo que la música ochentera es la mejor música de la historia, güey. Híjole, es que tú amas los 80. Yo amo los 80, Estás hablando con el corazón. Pero no, güey. O sea, yo creo que
dentro de todo, güey. O sea, tanto el pop como el disco, como el rock ochentero, el glam y todo. Yo creo que las 80s eran la mejor década para la música. Yo creo que sí fue un momento clímax, pero creo que los 60s fueron tan experimentales que gracias a eso se pudo ramificar a tanto. Sí, yo creo que sí. Pero, güey, los 80s, qué pedo, güey. Eran la cerecita del pastel. O sea. Sí, güey. Pero bueno, los 80s. ¿Qué destacarías de los 80s? ¿A qué guitarristas? Aparte de Van Halen, que ese es el que dominó los 80s. Híjole. Yo creo que sí. Un guitarrista que no es un Guitar Hero, pero influyó muchísimo. Bueno, tal vez sí sea Guitar Hero. Yo diría que Randy Rhoads fue muy importante. Sí, Randy Rhoads también. Bueno, quienes no sepan quién es Randy Rhoads, fue guitarrista de Ozzy Osbourne y de Quiet Riot. También. De hecho, lo sacaron de Quiet Riot. Y el propio Ozzy dice que le debe toda su reborn, su regreso, se lo debe a Randy Rhoads, porque ese chavo murió muy joven y era una bestia, tocaba padrísimo. Y esta onda como de hacer tapping y tocar súper rápido y mucho viene de él. Entonces, yo diría que Eddie Van Halen, Randy Rhoads. Es que hay un chingo. Güey, Slash. Yo creo que Slash explota en los 90s. Pues es que el Appetite sigue siendo el mejor disco de Guns. Y es del 89. En el 86. Ah, bueno, no, totalmente. Entonces sí. Slash, güey. Güey, Steve Vai, Satriani, Kirk Hammett. Angus Young, yo lo pondría ahí. Angus Young también, yo creo que Angus Young también. Y ese es él se fue por otro lado completamente distinto porque no era el atasque. Y logró hacerse un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Stevie Ray Vaughan, güey, que Stevie Ray Vaughan... Él también se fue por otro lado, güey. Se fue por otro lado y él fue como, vamos a revivir el blues, me vale madres que sean los 80s. Y lo logró y dejó una pinche huella así fuertísima en el mundo de la guitarra. Pero yo sí creería que es un Guitar Hero de los guitarristas. O sea, yo creo que Stevie Ray Vaughan no estaba como en el inconsciente colectivo popular, tanto como un Guitar Hero. Posiblemente, yo también te la doy. Pero, ¿y sabes quién otro? Que también creo, bueno, no sé si él llegó en los 90s o si era ochentero. Zakk Wylde. Yo creo que Zakk Wylde llegó después de Randy, ¿no? O sea... Sí, Zakk Wylde entró con Ozzy después de que se murió Randy. Justo después. Casi. Entonces yo creo que sí fue como más finales de los 80s, pero Zakk Wylde también es una bestia y aparte es un puto güey así, güey, que se ve como vikingo, está todo mamado y barbudo, güey, es como... te parte de un chingadazo y después toca un solo increíble, güey. Es que en los 80s para donde te movieras, o sea, un chingo de guitarristas glam. Sissy DeVille. Mick Mars, güey. Mick Mars, claro, güey. Y yo creo que de ahí ya empezó a diluir. Totalmente. No vamos a demeritar a los que vinieron después. No, pero por ejemplo, o sea, yo creo que ya por efectos de tiempo también... tenemos que vamos a agrupar a post-80s, que es como esta gran época dorada del virtuosismo. Pues pondrías a quién, güey, a Tom Morello. Yo pondría, pegaron en los 80s, pero creo que en los 90s agarraron fuerza. Pondría a Kirk Hammett. Sí, pondría a Kirk Hammett también. Lo pondría 80s y 90s, pero yo ya post 80s pondría pues Tom Morello, güey, Jack White, Johnny Greenwood, John Mayer. No, ellos son como los Guitar Heroes en el mainstream que estaban en MTV, en la tele. Mark Knopfler, güey. Mark Knopfler fue desde ochentero, antes, fue ochentero, pero eso se nos olvidó. Para mí él es el guitarrista más infravalorado de todos, güey. Posiblemente. Me encanta Mark Knopfler. Él y Lindsey Buckingham probablemente sean de los más infravalorados. Los de Iron Maiden, creo que se llama Dave Murray y Adrian Smith. También nos faltó, por ejemplo, que creo que ellos también pasan un poquito desapercibidos, Joe Perry y Brad Whitford. También muy importantes. Muy importantes, pero a lo mejor se quedan cortos cuando los pones al lado de otro. Y son setenteros, güey, también. Y se quedan como que palidecen con respecto a otros guitarristas de la época. Pero ahora quiero volver para cerrar, porque esta vez, se los juro, no se nos va a volver a acabar la pila a mitad del episodio. Se los prometo. Quiero irle... Ya después haremos episodios más largos cuando haya más presupuesto y producción.
Ahora, ¿cómo crees que se ve el panorama del Guitar Hero hoy? Que esa es creo que la pregunta que nos tenía acuñados antes de darles clases de historia de toda la historia de la guitarra desde los 50 hasta ahorita. Mira, güey, ¿Tú crees que ahorita sigue existiendo el Guitar Hero? Para mí el último Guitar Hero idolatrado y visto como... Pues como un rockstar, por así decirlo. Para mí, yo sé que muchos estarán en contra, pero para mí es John Mayer. Sí. Para mí. Ajá. A partir de él, creo que han habido personas mucho más virtuosas y talentosas que él. Claro. Dígase Mateusz Asato, que tú me lo enseñaste, me gustó bastante. Sí. Probablemente en menor escala, pero puede ser un Chris Buck. O sea, es este modelo del guitarrista que toca muy cabrón, pero en lugar de estar en un strip club y con su Harley Davidson. Ajá, está en su casa con sus hijos. Y está con su cafecito. Ajá, en su laptop y tocando así. Y eso es justo a lo que quería llegar. Yo creo que el Guitar Hero, el héroe, el ídolo de la guitarra que nosotros conocimos, que es este ser mítico que toca en estadios y su guitarra se prende en fuego y da 1000 piruetas y lo que sea. Yo creo que el Guitar Hero así ya se llamaba. Ahora, o sea, todavía quedan muchos. Hay miles de guitarristas virtuosísimos. No, pero todavía quedan muchos. Quedan muchos de los de antaño. De los de antaño que se siguen presentando. Pero creo que ahora el Guitar Hero lo encuentras aquí. Porque el Guitar Hero, el güey virtuoso, el güey que nosotros como guitarristas y como músicos idolatramos, es el guitarrista de sesión de otro artista pop más grande. Y él sube sus videos tocando. Y él sube da masterclass y tiene sus cursos. Pero realmente lo idolatramos en TikTok y no llena un foro de más de 5,000 personas. Sí, los chidos. Y te voy a decir, esto lo dijo Joe Bonamassa, ¿por qué desapareció esta figura de deidad? Gracias a que ya tenemos tanto acceso a información y a cámaras, es mucho más común que podamos verlos en diferentes escenarios, tanto cotidianos como en el súper. O sea, estoy seguro que si googleas a John Mayer en el súper, te salen 20 videos. Van a ver videos de él. Ajá. Ya no hay ese misticismo. Ya no hay este misticismo de que nunca lo ves. De que, güey, vive encerrado en su mansión de Beverly Hills y a lo mejor cuando salía lo veían 3 personas, pero hasta ahí moría. Sí. Entonces se pierde este misticismo que a fin de cuentas el no saber generaba en la imaginación de las personas lo que no sabían, se lo imaginaban. Entonces se imaginaban que eran como los Power Rangers de la música, ¿no? Ajá, güey. Yo creo que es eso, pero yo se lo atribuiría más a que lo siento a quien le duela. Que la popularidad del rock, el rock and roll, ya no está en el mainstream. Entonces, lo estuvo como por 30 años. También fue un gran run. Pero volverá, güey. Volverá, claro que sí. Pero yo creo que esa caída del rock and roll del mainstream, pues es como de, ok, ya la sociedad ya no idolatra a guitarristas. Claro, porque todos estos que mencionaste, los guitarristas nuevos ídolos de TikTok, todos ellos son admirados por músicos. Así es. Y yo creo que ya el Guitar Hero ya no es más para las masas, ya es para los músicos. Ahora ya para cerrar, algunos ejemplos de Guitar Hero, porque yo sé que a Rafa le cagó Tosin Navasi, se lo enseñé y lo detestó. Le gusta Mateusz Asato. Guitar Hero. Chris Buck me encanta. Yo creo que mi top sería Marcus King. Ese güey va a revivir la guitarra. Marcus King está cabrón y canta cabrón. Y me encanta porque es muy respetado, pero no tiene la necesidad de tocar slap tapping y no sé cuántas cosas. Con su blues ya está muy cañón. Pero, pues bueno, amigos, ya se nos va a acabar la pila y les juro que no se nos va a apagar antes de que nos despidamos. Quiero que ustedes nos dejen en los comentarios qué opinan del estado del Guitar Hero en la actualidad. ¿Creen que ya murió? ¿Creen que va a resurgir? ¿Quién es su guitarrista favorito? Déjenlo en los comentarios. Estamos en el debate. Y pues yo soy su amigo Ian. Yo soy Rafa. Y nos vemos en el siguiente episodio de Crónicas del Feedback. A huevo le ganamos a la cámara. No se apagó. Bye.